Bienvenidos a tus 5 minutos de Jacqueline Danworth. Soy Mariana Bruma y os traigo un nuevo fragmento de Jacqueline Danworth y los hermanos Merino. Hasta ahora yo he sido la voz del narrador, pero el episodio de hoy se centra en Mariana Danworth, la mamá de la protagonista. Al ser un personaje inspirado en mi propia madre, Mariana Martínez, la mujer que nos acompaña en este audiolibro desde el tercer episodio, será ella la que le preste su voz al narrador para adentrarnos así en los pensamientos de este personaje tan especial de la manera más fiel posible. Mientras yo me pondré en la piel de su hijo Roderick Balaguer. Esperamos que os guste la presentación de Mariana Danworth, la duquesa de Rayprin. Ajena a los carruajes que habían ido llegando, a las pesadas maletas que el servicio transportaba de un lado a otro, y a los nobles que se habían estado acomodando en las confortables y lujosas habitaciones durante las últimas horas, la tarde para la duquesa de Rayprin, Mariana Danworth, había transcurrido apaciblemente. Tras la espléndida comida de cumpleaños que su familia y la familia imperial habían compartido en un ambiente íntimo antes de abrir las puertas de palacio a los invitados, la duquesa se había tumbado a descansar, adelantándose al dolor que invadiría su cabeza esa noche si no dormía. Luego dedicó buena parte del tiempo a darse un largo y humeante baño. Sus pulmones suspiraron de alivio al sentir cómo el vapor relajaba la tensión de sus músculos. Los últimos días habían sido ajetreados, caóticos y estresantes. En más de una ocasión había visto peligrar las celebraciones del cumpleaños por la propia Isabel, por sus exigencias y el perfeccionismo que a sí misma se demandaba. Mariana no solo había ayudado con la organización en la medida en que la princesa se lo permitió, sino que además había servido de paño de lágrimas para las ventanitas angustiadas de Isabel, aguaceros cada vez más frecuentes conforme se acercaba el gran día. Después del baño, Sofía Pérez Muelas, su doncella personal, la ayudó a arreglarse para el baile. Junto con Jackie, las tres se habían esmerado días atrás en escoger a conciencia cada uno de los vestidos y las joyas que embellecerían su figura en unas fiestas que se prolongarían durante toda una semana, a pesar de ser conocedoras de los cambios de opinión que la duquesa tendría en el transcurso de las próximas jornadas. El color terracota del cuerpo del vestido de esa noche y las delicadas alhajas de oro que colgaban de su cuello y orejas armonizaban con la acaramelada miel de sus ojos. En su rostro, sutilmente maquillado, seguía habitando la joven Mariana de 16 años, que prendía suspiros por donde sacaba a pasear su ángel. La joven Mariana a la que los demás continuaban admirando y a la que ella había dejado de reconocer en esa cara aderezada con las líneas de expresión que el espejo le devolvía. Líneas de expresión que la gravedad había moldeado a su gusto, curvándolas hacia abajo. Pero la duquesa nunca había sido una mujer triste, sí discreta, elegante y serena, pero no triste. Y su verdadero carácter, agradable y feliz, podía verse en los pintorescos y delicados vergeles que solían embellecer la falda de sus vestidos, como la de esa noche, que le confería aún más sensibilidad a su aspecto por el color crema sobre el que se habían bordado las flores, las hojas y el trigo. Durante esas horas de engalanamiento, el corazón de Mariana había reposado tranquilo, en paz, avivándose levemente cuando pensaba en los días de fiesta que esa misma noche comenzaban. A pesar de los años y de las ganas que pudiera tener de ver de nuevo a sus amistades, seguía poniéndose un poquito nerviosa cada vez que tenía que verse envuelta en concentraciones sociales, y por ello entendía perfectamente la inquietud de su propia hija Jackie y de su amiga Ana Osorio. No obstante, todas habían tenido tiempo para hacerse una idea del ruido, las risas y las variopintas conversaciones entremezcladas que tendrían lugar, de modo que con la alegría motivada por ese equilibrio que conforma un día perfecto junto con las altas expectativas puestas en la velada, Mariana Danworth había descendido las escaleras del brazo de su esposo, el almirante Roderick Balaguer, un hombre de expresión adusta y carácter aún más adusto, esperando ver a sus hijos en la recepción antes de que se perdieran entre la resaca de invitados. Y así fue. En cuanto Victorino y Roderick, acompañados de su esposa Elena, los vieron, se aproximaron a saludarlos. El beso filial que los dos jóvenes depositaron amorosamente en su mejilla fue sentido, cariñoso, no como el beso de compromiso rutinario que había visto entre otros hijos y sus madres. La duquesa sabía que no estaba bien comparar, pero aquel gesto la colmaba de esa felicidad y orgullo puros que sentía desde que se convirtió en madre. Poco a poco,
El silencio de los salones se había ido llenando con los nobles que ya habían presentado sus respetos a la familia imperial en el salón del trono. Las paredes no tardaron en comenzar a dar la sensación de mengua, al tener que dar cobijo a los abultados vestidos de las damas. Mariana había saludado afectuosamente a los invitados junto a su marido, pero los minutos pasaban y pasaban, y a sus ojos cada vez le resultaba más difícil encontrar a su hija, a su única niña, en aquel tumulto. La duquesa hubiera deseado ver lo hermosa que estaba con el vestido y compartir con ella las primeras impresiones de la velada. Pero Jackie no aparecía, y después de toda una crianza arropada por la mamitis de su hija, su ausencia, la falta de saludo cariñoso que siempre le regalaba, se le antojaba de lo más extraño. Para ahorrarse el enfado y los reproches de su esposo, Mariana había preferido no hacerlo partícipe de la inquietud que sentía hasta que fue necesario encender las alarmas, pero el tiempo había avanzado sin detenerse a aguardar a nadie, y la dilación de Jackie se había ido tomando cada vez más notoria entre los invitados, tornando. La noticia que poco después Ana Osorio le había referido no había sido precisamente alentadora. En confidente susurro, la joven le había informado de la excursión que Jackie había emprendido a la ciudad al comienzo de la tarde. En un pestañeo, la respiración de Mariana se contagió del temor que Ana sentía ante la inesperada demora de Jackie, que debía haber regresado hacía horas. La hizo partícipe de la vana y desesperada búsqueda de Lily, y ambas coincidieron en acudir a su hijo mayor, Roderick. El joven, queriendo evitar que la desaparición de Jackie llegara a oídos del almirante, en la más absoluta discreción se había apresurado a organizar su búsqueda. Desde entonces, Mariana Danworth había continuado enmascarando su desasosiego detrás de una sonrisa tan dulce como fingida, saludando y conversando con los nobles, dividiendo las emociones de su alma entre la preocupación genuina por una hija, el enfado por la cabeza despistada de esa hija y la desazón por las consecuencias que se desencadenarían si no aparecía antes de que su esposo se percatara. Sin dejar de preguntarse qué podría haber causado la tardanza de Jackie en un día tan importante, Mariana se había estado moviendo de salón en salón, esquivando la imponente figura del almirante para evitar que le preguntara por la ausencia de Jackie, que se volvía más perceptible para los invitados con el transcurso de un tiempo que había empezado a correr de forma muy distinta para los 5 que cargaban con el peso de su desaparición, sintiendo cada minuto avanzar lento y plúmbeo sobre sus cuerpos, completamente ajenos al júbilo que los rodeaba. Ahora que sabía dónde hallarla, Mariana avanzaba todo lo rápido que el vestido y los zapatos le permitían para comprobar el estado en que se encontraba su hija y avasallarla a preguntas que habían estado rondando por su mente desde hacía casi una hora y a sus consecuentes reprensiones. Así, conteniendo la precipitación que su cuerpo pedía, abrió la puerta de los aposentos de Jackie y en el interior de la antecámara se encontró a Roderick. Sentado en un sillón de terciopelo verde, su hijo mayor, con el ceño fruncido, estaba permitiendo que el nerviosismo se apoderara de una de sus piernas, a pesar de que Lily le había asegurado que su hermana estaba en el dormitorio, terminando de vestirse para el baile. Sin embargo, después de la angustia que había sentido al saber de su desaparición, que la doncella le pidiera que se tranquilizara y tomara asiento hasta que Jackie estuviera presentable, se le antojó una demanda difícil de cumplir. Necesitaba comprobar que con sus propios ojos que se encontraba en perfecto estado antes de regresar a la fiesta. Con todo, le inquietaba pensar que en la búsqueda de su hermana había hallado el pretexto perfecto para alejarse de los salones, el refugio que le permitiría respirar unos momentos antes de regresar con Elena Bourke, con la mujer que últimamente parecía estar distanciándose de él, con su mujer. Conocía a Jackie, y pese a haber enviado a los guardias, al principio su ausencia la había atribuido a sus despistes egoístas. No fue hasta que el paso del tiempo hizo más pesada y alarmante su desaparición, cuando comenzó a sentir el sudor frío que la piel de Ana vestía desde mucho antes del besamanos. «Roderick», suspiraron los labios finos de Mariana, sintiendo una oleada de calma arramblar con toda preocupación nada más verlo. «Madre». Se levantó de inmediato para acariciar sus manos. «Qué susto nos ha dado», rió con cierto temblor en la voz. «Sí», dijo ella sonriendo, «pero ya la tenemos de vuelta. Espero que tu padre no haya recelado demasiado». «Ha pasado más de una hora desde el comienzo del besamanos. Estoy seguro de que algo se habrá olido».
La puerta del dormitorio se abrió y Jackie apareció envuelta en un hermoso vestido de invierno del color de sus ojos verdes. Y con este fragmento especial ya conocemos a Mariana Danworth. Como hemos podido escuchar, hay bastante complicidad entre ella y sus hijos. Y conforme avanzamos en la historia nos van surgiendo más incógnitas. Por el momento seguimos sin saber qué es lo que Jackie fue a buscar a la ciudad, qué fue lo que les sucedió a ella y a su cochero Cándido en el camino, y quién es Francisco Merino. Pero ahora también nos preguntamos por qué Roderick no desea regresar con su esposa Elena, al igual que nos quedamos con la intriga de cómo será el carácter de su padre, del almirante, a quien todos parecen temerle, motivo por el que prefieren ocultarle la aventurita de Jackie. Y con estos interrogantes cerramos el libro por hoy. Si queréis descubrir qué ocurre, la novela completa Jacqueline Danworth y los hermanos Merino ya está disponible en Amazon Kindle. Os esperamos en el próximo episodio para continuar este viaje.